Algo estaba terriblemente mal. Podía sentirlo en el aire, en la tensión que parecía impregnar cada rincón del vehículo. Algo había cambiado desde que salí de Sevilla, algo que no lograba comprender. Nunca olvidaré aquella noche. Comenzó como cualquier otro viaje de repatriación, algo rutinario en mi trabajo como conductor de vehículos funerarios. El destino, Toulouse. El punto de partida, Sevilla. Una larga y pesada ruta que había hecho varias veces, pero esta vez sería diferente. El sol se ponía cuando salí de la funeraria, tiñendo el cielo de un rojo inquietante. Mal tiempo para los marineros. Pensé, recordando el viejo dicho. Quizás debería haber prestado más atención a esa advertencia, o a la mirada extraña que me dirigió el encargado de la funeraria cuando me entregó los papeles. «Ten cuidado con este», me dijo mientras sus ojos evitaban los míos. El fallecido era especial. No pregunté más. En este trabajo, aprendes a no hacer preguntas innecesarias. Ahora me arrepiento de no haber indagado más. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. La carretera estaba tranquila. Apenas unos pocos coches compartían el asfalto conmigo. Llevaba sintonizada mi emisora favorita, en un intento de mantener a raya el silencio opresivo que siempre acompaña a este tipo de viajes. Pero esta vez el silencio parecía más denso, casi palpable. A medida que la noche avanzaba, comencé a sentir una inquietud creciente. Quizás fue el efecto de la luna llena, que iluminaba el paisaje con una luz espectral, proyectando sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. O tal vez fueron las palabras del encargado resonando en mi mente. El fallecido era especial. Cerca de la medianoche, decidí hacer una parada para tomar un café. Mis ojos comenzaban a pesarme y necesitaba estirar las piernas. Aparqué en una estación de servicio solitaria, iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban de forma intermitente, como si quisieran apagarse en cualquier momento. Al bajar del vehículo, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Miré hacia la parte trasera del coche casi esperando ver algo, pero todo estaba en orden. Solo es el cansancio, me dije, tratando de convencerme. La cafetería estaba desierta, a excepción del somnoliento cajero. Mientras esperaba mi café, observé mi reflejo en el cristal de la vitrina. Tenía ojeras profundas y una palidez que no recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que dormí bien? Este trabajo puede consumirte si no tienes cuidado. Con el café en la mano, volví al vehículo. El aire frío de la noche me despejó un poco, pero no logró alejar esa extraña sensación de malestar. Abrí la puerta del conductor y me senté, dejando escapar un suspiro de cansancio. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido sordo como un golpeteo, proveniente de la parte trasera del vehículo. Me quedé paralizado, con la taza de café temblando en mis manos y el líquido caliente derramándose sobre mis dedos sin que apenas lo notara. «Es imposible», me dije. «Debe ser el viento o quizás algún animal que se ha colado en el maletero». Pero sabía que no era cierto. El sonido era demasiado definido, demasiado intencional. Con pasos temblorosos, salí del coche y me acerqué a la parte trasera. El ruido había cesado, pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. Dudé unos instantes antes de abrir el maletero. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener las llaves. Cuando finalmente logré abrirlo, todo estaba en orden. El ataúd permanecía inmóvil, sellado como cuando lo cargué en Sevilla. Pasé la mano por la superficie lisa, buscando alguna señal, alguna explicación para lo que había escuchado. Nada. Cerré el maletero y volví al asiento del conductor sintiéndome un poco absurdo. El cansancio me está jugando malas pasadas, pensé. Arranqué el motor y salí de la estación de servicio a toda prisa, ansioso por dejar atrás aquella extraña experiencia. Pero los ruidos volvieron, esta vez más fuertes, más insistentes, golpes rítmicos que parecían provenir directamente del ataúd. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué debía hacer? ¿Detenerme? ¿Seguir conduciendo como si nada ocurriera? Con manos temblorosas marqué el número de la compañía.
Les expliqué la situación tratando de mantener la calma, pero mi voz me traicionaba. «Escucha», me dijo el operador después de un largo silencio. «Ve a la comisaría más cercana, por tu seguridad». Había algo en su tono, una nota de miedo quizás que hizo que mi sangre se helara. ¿Qué sabían ellos que yo no? Conduje durante lo que parecieron horas, buscando una comisaría. Los ruidos iban y venían, jugando con mi cordura. A veces eran golpes sordos, otras veces sonaban como arañazos desesperados. Y en una ocasión, juraría que escuché un grito ahogado. Cuando finalmente vi las luces de un pueblo, los golpes habían cesado por completo. El silencio repentino era casi tan aterrador como los ruidos. En la comisaría, me miraron con una mezcla de incredulidad y preocupación. El oficial de guardia, un hombre mayor con ojos cansados, escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando algo. «Vamos a revisar el vehículo», dijo finalmente, por protocolo. Salimos al estacionamiento. El oficial caminó alrededor del coche examinándolo cuidadosamente. Cuando llegó a la parte trasera, se detuvo. «¿Puedes abrirlo?», preguntó. Con manos temblorosas abrí el maletero. El ataúd estaba allí igual que antes. El oficial lo examinó pasando sus manos por la superficie, buscando algo que yo no podía ver. «Todo parece en orden», dijo finalmente. Pero había algo en su voz, una duda quizás. Continué con el viaje, que transcurrió en un silencio sepulcral. Ni un solo ruido perturbó la quietud de la noche. Cuando llegué a Toulouse, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Nunca me había alegrado tanto de ver la luz del día. En la funeraria de destino, entregué los documentos con manos temblorosas. El encargado notó mi estado y me preguntó si todo estaba bien. Mentí, diciendo que solo estaba cansado por el viaje. ¿Cómo podía explicar lo que había experimentado? Fue entonces cuando lo vi. El encargado y su ayudante abrieron el ataúd para realizar la comprobación rutinaria. Lo que vi entonces me hizo palidecer y dar un salto hacia atrás. La tapa estaba arañada y golpeada por dentro. El cadáver. Oh, Dios mío. El cadáver tenía un rictus de terror indescriptible en su rostro, con las manos arañadas como si hubiera estado luchando por salir. El encargado gritó algo en francés. Su ayudante salió corriendo de la sala. Yo me quedé allí paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquella escena imposible. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Acaso el difunto no estaba realmente muerto cuando lo metieron en el ataúd? O quizás... No quiero ni pensarlo. Han pasado meses desde aquella noche, y aún no logro encontrar una explicación lógica. Cada vez que me subo a mi vehículo funerario no puedo evitar sentir un escalofrío. Las pesadillas me persiguen, repletas de golpes sordos y gritos ahogados. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar de nuevo aquellos golpes, y me pregunto, ¿y si todo fue producto de mi imaginación? ¿O acaso hay cosas en este mundo que es mejor no conocer? No tengo respuestas, solo el recuerdo de aquella noche interminable y la certeza de que, a veces, el verdadero horror no reside en lo sobrenatural, sino en las profundidades de nuestra propia mente, y en la duda constante de si lo que experimenté fue real o una cruel jugarreta de mi subconsciente. Ser camionero tiene sus ventajas. La libertad de recorrer largas distancias solo, perdido en el paisaje, y el sonido del motor como única compañía. Pero también tiene sus sombras, y lo que ocurrió en una de mis rutas habituales me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre mi trabajo. Aquella noche parecía una más de tantas. La carretera desierta se extendía ante mí, mientras transportaba mercancía desde una pequeña ciudad costera hacia el interior del país. El viaje era largo, pero la tranquilidad nocturna solía ser algo que disfrutaba. Las luces de mi camión cortaban la oscuridad, y el sonido monótono de las ruedas sobre el asfalto me ayudaba a mantenerme enfocado. Sin embargo,
A medida que pasaban los kilómetros, esa calma habitual comenzó a ser reemplazada por una extraña sensación de inquietud. Algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué. A veces la soledad de la carretera juega con tu mente, y por experiencia sé que es mejor no dejarse llevar por esas sensaciones. Sin embargo, esa noche, el silencio se sentía más opresivo de lo normal, y la ruta que tantas veces había recorrido parecía más larga, más desolada. El cansancio empezaba a notarse, pero decidí seguir conduciendo hasta llegar a la próxima estación de servicio, que según el GPS no estaba demasiado lejos. El marcador del kilómetro 23 apareció ante mí, pero antes de que pudiera relajarme, algo en la distancia captó mi atención. Una figura oscura, inmóvil, justo en el medio de la carretera. Reduje la velocidad instintivamente. A medida que me acercaba me di cuenta de que era una persona, sentada en el asfalto, con la cabeza entre las manos. Frené en seco a unos metros de ella. El motor seguía rugiendo, pero todo lo demás se había detenido. Era un hombre, o eso parecía. No llevaba nada consigo, ningún vehículo a la vista, solo él, sentado en medio de la nada. Bajé un poco la ventanilla y le grité, intentando que reaccionara, que se apartara del camino. Pero no se movía. Mi voz rebotó en el silencio de la carretera como si no hubiera nadie más que yo allí. En ese momento, me di cuenta de que había pasado más tiempo del que creía observándolo, inmóvil. La lógica me decía que debía ayudarle, pero todo en mí me advertía que no debía salir del camión. Bajé la vista hacia mi mano, que descansaba sobre la palanca de cambios, y en ese momento, algo en mí se encendió. No sé si fue por la situación o por el miedo creciente, pero decidí quedarme en mi asiento. Mi instinto me decía que debía dejarlo atrás, seguir adelante y olvidarme de todo. Puse el camión en marcha y continué conduciendo, acelerando un poco más de lo normal. Sin embargo, la sensación de que algo no iba bien seguía acechándome. Los kilómetros pasaban, pero el ambiente no se disipaba. Por alguna razón tenía la extraña necesidad de mirar por el retrovisor, como si esperara ver algo detrás de mí. Después de lo que parecieron horas, finalmente divisé una estación de servicio. La necesidad de parar era abrumadora, no solo para llenar el tanque, sino para despejar mi mente de la inquietud que me había invadido. Aparqué el camión junto a uno de los surtidores y me quedé unos segundos en silencio antes de bajar. El aire nocturno era fresco, pero no lograba calmarme. Entré en la tienda para pagar el combustible, y tras un momento de vacilación, mencioné al encargado lo que había visto en la carretera. No sabía bien por qué lo hacía. Tal vez esperaba alguna explicación racional, algo que me ayudara a entender lo que había pasado. El hombre me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera decidiendo qué decirme. Finalmente, soltó un suspiro y con voz baja me respondió: «No eres el primero que lo ve. Otros camioneros han hablado de ese hombre en el kilómetro 23, siempre en el mismo lugar, siempre haciendo lo mismo». Un escalofrío recorrió mi espalda. Su tono era inquietantemente casual, como si fuera algo normal para él, pero para mí no lo era en absoluto. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había más personas que, como yo, se habían encontrado con ese hombre en medio de la carretera? ¿Por qué nadie hacía nada? Pagué apresuradamente y salí de la tienda, con el corazón latiendo a toda velocidad. Mientras arrancaba el camión, las palabras del encargado resonaban en mi cabeza, y una sensación de peligro inminente me invadió. No sé qué era lo que estaba pasando, pero sabía que no quería quedarme más tiempo en aquel lugar. Desde aquella noche, cada vez que paso por esa carretera, acelero al llegar al kilómetro 23 y nunca vuelvo a mirar por el retrovisor. Conducir por las carreteras del país se ha vuelto una rutina para mí. Largas horas detrás del volante, pasando por paisajes que se mezclan y difuminan en la memoria. Llevaba más de 15 años en esto, y aunque había visto situaciones que podrían hacer dudar a cualquiera de volver al volante, nunca me había enfrentado a lo que ocurrió aquella noche.
El viaje comenzó como cualquier otro. Había salido desde Dallas esa mañana y me dirigía a Los Ángeles con una carga de electrodomésticos. El tramo que más temía era el desierto de Arizona, esas carreteras solitarias, interminables, donde el horizonte se funde con el asfalto y la noche parece devorar todo lo que tienes enfrente. La gente habla de la belleza del desierto, pero yo siempre lo sentí como un vacío, un lugar donde la soledad se convierte en algo tangible, casi peligroso. Era casi medianoche cuando decidí parar en una estación de servicio. No estaba en el mejor estado, de hecho, se veía casi abandonada, pero mi cansancio me obligaba a descansar, aunque solo fuera por unos minutos. Aparqué el camión en la zona designada para los vehículos pesados y apagué el motor. Me recliné en el asiento, cerré los ojos y, durante un momento, me permití pensar en el silencio. Un silencio que pronto sería interrumpido. Un suave golpe en la puerta del camión me hizo abrir los ojos. Al principio pensé que era un maldito animal, pero luego escuché una voz débil desde fuera. Una mujer estaba allí, de pie, golpeando con suavidad la puerta. No parecía mayor, quizás de unos 30 años, pero su ropa estaba en un estado deplorable. Llevaba una sudadera que alguna vez fue gris, ahora cubierta de polvo, y el cabello enredado le caía sobre la cara. ¿Puede ayudarme?, dijo con una voz apenas audible. Mi coche se descompuso más atrás. La primera señal de alerta fue el hecho de que no vi ningún coche cuando llegué. Pero lo que me perturbó aún más fue su expresión. No parecía tan desesperada como se podría esperar en esa situación. Más bien parecía calculadora, como si estuviera midiendo mis reacciones. Aún así, decidí abrir la ventanilla un poco y preguntarle qué necesitaba. ¿Tiene agua?, me preguntó, mirando hacia el interior del camión. Le pasé una botella de agua y ella la tomó, pero no bebió. En cambio, la sostuvo entre sus manos mientras me observaba en silencio. Me sentí incómodo, como si estuviera siendo estudiado. Intenté ser cortés y le pregunté si necesitaba llamar a una grúa o a la policía, pero ella se limitó a sonreír de una manera que me heló la sangre. «¿Podrías hacer algo más por mí?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. De repente la tensión en el aire se hizo palpable, como si el ambiente mismo me advirtiera de que algo no estaba bien. El peso de la situación me golpeó de golpe, y supe que debía irme cuanto antes. Cerré la ventanilla de inmediato y puse en marcha el motor, con la clara intención de salir de allí. Mientras el camión rugía al arrancar, mis ojos se posaron en el retrovisor. Vi a la mujer alejarse lentamente, como si hubiera aceptado mi rechazo, desapareciendo detrás de la estación de servicio. El corazón me latía con fuerza, pero intenté tranquilizarme. Tal vez solo era una persona con problemas, alguien perdido en medio del desierto buscando ayuda. Quizás había malinterpretado sus intenciones, y mi paranoia me estaba jugando una mala pasada. Así que, en lugar de irme de inmediato, apagué el motor y me recosté de nuevo en el asiento. Me dije a mí mismo que todo estaba bien, que podría descansar un poco antes de continuar. No habían pasado más de 20 minutos cuando un golpe seco en la puerta me sobresaltó. No era el suave toque de antes, era más agresivo, insistente. Giré la cabeza rápidamente, y lo que vi me hizo congelarme. La misma mujer estaba ahí, pero esta vez llevaba una máscara blanca, como las que había visto en películas de terror antiguas. En una mano sostenía un cuchillo pequeño, pero claramente afilado. La adrenalina me golpeó con fuerza. Mi primer instinto fue asegurarme de que la puerta estaba cerrada con llave. Afortunadamente lo estaba. La mujer golpeaba una y otra vez, intentando abrirla. Mi mente corría a 1000 por hora. No había nadie cerca, la estación estaba desierta, y yo estaba atrapado con esta mujer decidida a entrar. Puse en marcha el camión lo más rápido que pude. El motor rugió, y mientras aceleraba la vi dar un paso atrás. Por un segundo pensé que había terminado, que solo había sido un mal rato, pero cuando miré por el retrovisor, la vi. Estaba colgada de la parte trasera del camión, aferrada como si su vida dependiera de ello.
Sentí una oleada de pánico recorrerme el cuerpo. Aceleré, tratando de sacudirla, pero ella no se soltaba. No sé cuánto tiempo conduje con esa mujer colgada de mi camión, pero me parecía una eternidad. Finalmente, después de varios kilómetros, empecé a notar que los coches a mi alrededor me hacían señales con las luces y tocaban el claxon. Me estaban avisando de algo. Con el corazón en la garganta, frené de golpe y salí del camión. Apenas había bajado cuando vi a la mujer soltarse y correr hacia el desierto, desapareciendo entre los matorrales. Mi mente intentaba procesar lo que había sucedido. El miedo, la confusión, la incredulidad. No sabía si llamar a la policía o seguir conduciendo hasta que me desmayara de agotamiento. Finalmente, decidí seguir adelante. No podía quedarme allí, no después de lo que había pasado. Llegué a la siguiente parada horas después, temblando y con la mente en blanco. Durante semanas, cada vez que salía a la carretera, sentía que esa mujer seguía observándome, acechándome desde la oscuridad del desierto. No volví a pasar por ese tramo. Algunos compañeros me han dicho que desde entonces esa estación de servicio ha sido demolida, pero a mí no me importa. Lo único que sé es que, desde esa noche, nunca he vuelto a sentirme completamente solo en la carretera.